Bueno, avisar un par de cositas antes. No tomarse en serio nada de lo que voy a decir acá. No me crean nada. Tómenlo como una amiga que está contándoles cosas. Y habiendo dicho eso, pues voy a hablar hoy de varias cosas. Sin embargo, tenía la intención de, de contarles un poquito más de mí, porque han llegado algunas personas nuevas y porque cuando nosotros mismos contamos nuestras historias y como de dónde venimos, llega un punto donde las contamos es para entendernos, es para ubicarnos en el presente, no es para limitarnos, no es para seguirnos juzgando. Un momento, se puso solo, qué miedo. Tenía una película por ahí y se activó. Espérenme un momentico. Bueno, bueno, ya que me vine por aquí, voy a poner una música de fondo para mí. Ustedes no la van a escuchar, pero yo sí la voy a escuchar. Son las 10:35. Bueno, no sé cuánto me vaya a demorar. Entonces, mm, ¿cuántas veces se puede leer uno un libro? Las veces que usted quiera. Pero cada vez que usted la lee, usted encuentra algo nuevo, si se lo permite, si se da el permiso de ver algo nuevo, ¿no? Entonces, eso mismo pasa con nuestra vida. Cada vez que yo vuelvo a partes de mi historia personal, sé que son historias porque al final yo estoy aquí en momento presente y acá en momento presente todo está bien, todo está en orden. Ah, bueno, por si algo también les digo, vean, yo me pongo una música de fondo. Yo no pongo música a los videos, por ahora no me dan ganas. El día que tenga muchas ganas de ponerle música a un video, se la pongo. Cuando yo empecé a hacer videos hace muchísimos años, sí me encantaba la música, o sea, era como que tiene que ir de la mano. Aparte, pues desde que tengo uso de razón, las ediciones, así como cortes y eso siempre, pues hace muchos años lo empezaron a usar en YouTube. Y obviamente, pues yo pensaba que esa era la manera, como esa sobreestimulación y todos esos cortes y bueno, y obviamente, si ustedes van a mis primeros videos de este canal de YouTube, que era de maquillaje, eh, yo intenté editar así. Pero pues ya conforme fue pasando el tiempo, hoy llegué a un punto donde primero busco eficiencia, segundo busco transmitir algo que yo sé que es para un nicho, pero le voy a apuntar a eso y es ser como un aceite esencial en cuanto a contenido. Me van a perdonar esta tos. Y si tenían audífonos, de pronto les saqué los tímpanos. Entonces, íbamos con lo de la edición. Bueno, total que yo he vivido un camino con la edición. Otra vez les digo, yo no estoy cerrada pues a retomar en algún momento ediciones así como las que son tendencia y lo que está de moda, pero ahorita mi intención es proponer que al final quien quiera venir a entrar aquí a verse un video mío es porque de verdad quiere aprovechar para sentarse y no hacer nada. Ahora también me pueden usar para cuando estén haciendo cosas, cuando salgan a caminar, cuando estén lavando platos, cocinando, lavando un baño. O sea, esto obviamente se presta para ser usado de cualquier manera, porque incluso es la manera en la que yo uso los videos y los podcasts de otras personas. Entonces ya eso queda, o sea, yo no puedo controlar cómo va a usar lo que tú creas, no puedes controlar cómo lo van a usar al final los demás. Pero bueno, el caso es que yo cuento mi historia porque otra vez me organizo yo y segundo porque escuchar la historia de alguien siempre es como muy nutritivo, siempre nos da información y nos acompaña, a veces nos permite entender partes de nosotros, así sea para oponerme, así sea para yo decir, la verdad, yo lo veo diferente. Entonces, incluso aunque pensemos igual o se choquen ideas, es perfecto, es parte de todo, ¿no?
Entonces, como que voy a contar mi historia personal, pero a través de ir al pasado, al presente. Yo hablo como un árbol, siempre lo suelo decir. Em, Puedo hablar enfocado, sí, pero no es lo que normalmente me fluye. Y entonces ya he entendido eso. Yo, la verdad, hace muchos años que no hago live en donde las personas me hagan preguntas. Yo hace muchos años, el primer Instagram para hablar de información de conciencia que creé se llamaba Almística y eso fue por allá en el año 2017. Antes de eso, pues yo quería ser, supuestamente quería ser maquilladora y fui maquilladora por muchos años, pero realmente yo hoy puedo ver hacia atrás y si bien no me arrepiento de nada porque la vida tiene un plan, la vida sabía que yo tenía que vivir las cosas así y no se pierde ni una nota en el coro celestial. Quiere decir que nada de lo que hayamos vivido, hecho, caminado, transitado, así supuestamente no hayamos llegado a no sé dónde, así no te hayas graduado, así no hayas seguido con el amor de tu vida, así te hayas divorciado, es que eso no importa. Por eso es que todo depende de cómo tú mires la vida. Pero como yo la miro como un edificio, yo la miro como una obra, voy a poner el tiempo de todas formas porque es que yo sé que me puedo ir por las super nubes. Entonces, voy a poner por acá. Yo sé que han pasado como 5 minutos, pero bueno, creo que esto acá me estorba como un poco, pero ¿qué más puedo hacer? Es que se me olvida, ya sé qué hago. Voy a anotar acá que eran como las 10:35 cuando empecé. Entonces ya ahí sí me hago una idea. No me acuerdo por dónde iba. Esto es vean, lo bacano de cuando uno habla en grupo, que ya les voy a contar más detalles. Yo ya he tenido varias experiencias hablando en grupo, pero yo siempre he tenido mucho miedo, mucho, 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 mucho miedo de mí misma, de confiar en mí. Entonces yo siempre me termino saboteando, termino desconfiando un montón de mí, me termino escondiendo, ¿sí? Ese siempre ha sido mi modus operandi. Y lo bonito de tú ser consciente de tus mecanismos egoicos y ya no juzgarlos y ya no obsesionarte porque sean diferentes y ya no obsesionarte porque se vayan y ya no, no, te aprendes a relacionar contigo desde ahí. Empiezas a aprender a, a que eso tiene una función, sino que es que por eso hay que ir más allá del ego, hay que ir más allá de lo que yo quisiera, es que yo quiero esto, es que yo quisiera verme así, es que yo quisiera que la gente me viera así, es que yo quisiera, esos quieros tienen que ir muriendo, eso va muriendo en la vida de cada quien en distintos momentos. Yo siento que yo empecé a experimentar esas muertes de esos quieros quizás muy joven en comparación de otras personas, no hay edad, hay gente más joven teniendo estos rompimientos. Pero digamos que yo más o menos empecé como a morir a estas cosas, más o menos en conciencia, por ahí a los 19 años. Al principio, morir al ego no se siente bonito. No voy a romantizar eso. La intensidad con la que cada quien lo viva, pues varía. Pero para mí es toda experiencia que te hace dudar de si ese es tu camino, no es tu camino, de si lo quieres, no lo quieres, y a veces descifrar, discernir, concluir que es o no es mi camino puede tomar, tatúense esta palabra, años, que es que no nos gusta, o sea, no nos gusta que nos hablen en términos de años. Miren, el planeta Tierra es un lugar muy especial. Yo sé que es un misterio existir, para mí, independientemente de que me oigan hablar y a veces me vea incluso muy segura de lo que hablo, yo dudo igual a veces de cosas. A ver, dudo y no dudo. Yo dudo en el sentido de que dudo o voy dudando de lo que no me dé paz, de lo que no me dé amor, de lo que no me dé confianza, de lo que no me dé expansión, de lo que no me dé creatividad, de lo que no me traiga al presente. Yo dudo de todo lo que no sea eso.
pero yo no dudo de la información que me haga sentir paz, que me haga sentir amor, que me haga sentir más capaz, más creativa, que me haga sentir que no estoy sola, que me haga sentir acompañada, que me haga sentir que sí puedo meterme en la cabeza, que puedo confiar en la existencia, en la vida, en los demás. Esta mañana escuchando una clase de uno de mis profesores favoritos, que es Gerardo Schmedlin, yo siempre se los comparto. Por si eres nuevo, en internet hay mucha información de Escuela de Magia del Amor, hay mucha información quizás atravesada por otros humanos, pero igual la pureza de la información yo sé que se sostiene porque la información de Gerardo es muy matemática, es decir, la información de Gerardo es muy científica, si se quiere llamar así, para quienes les resuene lo del término científico. Que, por ejemplo, a mí me tocó morir a eso. Yo creía antes que solo lo que la ciencia dijera era la verdad, hasta que llega un punto donde tú te das cuenta que la ciencia está muy atrasada. Si tú sigues solo, le ganas a la ciencia, porque hay cosas que para la ciencia actual y la tecnología actual va a ser muy difícil de comprobar, pero no porque no se pueda comprobar, no significa que no esté pasando, no sea cierto. Como que, por ejemplo, mucha gente se cura de enfermedades que según la ciencia tradicional no tienen cura, que para muchas conciencias que no han caminado más allá de lo desconocido, ciertas enfermedades como el cáncer y otro montón de enfermedades crónicas y terminales, pues simplemente nos quedamos con el no tienen cura. Ahora hay mucha profundidad también en que ciertas personas se curen y otras no. Acá entraría la ley de correspondencia. Entonces, volviendo a la información de Gerardo, justo la ley de correspondencia, yo la aprendí con la información de él. Él habla de las leyes universales, pero, o sea, es que leyes universales hay montones, pero hay 7 que él las encierra muy bien y simplemente tienen que ir a buscar ahí en Google como leyes universales según Escuela de Magia del Amor o según Gerardo Schmedlin y ahí van untándose como de esa información, que eso además pues les va a servir para cuando quieran seguirme escuchando y así puedan entender muchas de las bases y cosas que yo menciono. Entonces, es bacano cuando uno mira como las bases de alguien que habla y a uno le gusta escucharle hablar, porque con mayor razón lo entiendes más. ¿Por qué? Porque yo he elegido un camino que puede que me tome más años, que las personas comprendan mi esencia, pero es muy bacano porque yo me permito ser yo sin necesidad de estarme explicando tanto todo el tiempo. Y sin embargo, esto fue algo que yo tuve que aprender, o sea, y lo sigo aprendiendo, porque eran pensamientos que yo tenía, pensamientos de ay, no me van a entender o van a pensar que estoy loca o esto es muy raro, pero todo eso, pues ya lo he trabajado tanto que loco ya es existir, misterioso y raro ya es la vida misma. Entonces, ¿qué más raro y loco puede pasar, no? Bueno, em, vivo en casa de mis padres. Mis padres no viven actualmente aquí. Ellos viven en Estados Unidos y eso ha representado para mí algo muy nuevo realmente, porque yo llevo muy poquito tiempo, tengo 31 años, pero llevo muy poquito tiempo estando en un momento de vida donde nadie me está diciendo qué hacer, ni cuándo hacerlo, ni cómo hacerlo, ni dónde hacerlo. Y es un proceso de vida al que yo me he entregado, al que yo me he rendido. La vida lo fue proponiendo y yo fui aceptando. La vida propuso y yo dispuse, pero me ha tomado su proceso, me ha tomado ver mis resistencias, porque la vida, a medida que yo fui soltando todos los quieros, porque yo le dije a la vida, todo lo que yo creo querer me está haciendo daño. Entonces tuve que salir de una relación bastante dolorosa o tóxica cuando hablamos en estos términos modernos, sí, como relación tóxica, ¿no? Relación donde nos tratábamos muy mal, pero claro, nos tratábamos mal porque no nos sabíamos amar, no sabíamos, no sabíamos un montón de cosas que yo hoy sé. Y cuando yo llegué a esa relación, yo llegué desde, espérense que siento mis labiositos muy secos y me los quiero hidratar.
Vean, a mí me bastó una sola relación muy hardcore para yo empezar a cuestionarme. Esa relación, que fue por allá en el año 2016 y duró como hasta el 2019, dentro de esa relación yo empecé a encontrarme a mí misma, porque antes de eso yo era una niña de papi y mami, supremamente consentida, supremamente spoiled, caprichosa, nada me servía, todo me parecía, o sea, de verdad que... Y miren, yo no escondo esta parte de mí porque a mí me quedan ecos, o sea, no se crean, me queda el eco, ¿sí? O sea, hay partes donde, hay veces, momentos donde me toca estar atenta internamente, como, ay, ay, acá está la spy, acá está la caprichosa, aquí está la creída, aquí está la niña de apartamento, niña citadina, pero yo amo esa parte de mí, o sea, yo siento que a veces hablamos de partes de nuestro pasado como de una manera muy despectiva y yo lo he hecho y ya con el tiempo pues me fui dando cuenta como de no tiene sentido. Cuando yo pasaba de blancos a negros toda mi vida, yo pasaba de celibato, yo empecé a practicar el celibato muy chiquita, con mi primer novio, imagínense. Ya a mí me atraían como cosas así como estoicas, espirituales, pero yo no entendía por qué, simplemente me atraían. Entonces yo con un noviecito tratábamos de practicar, aunque pues era en ese momento era porque íbamos a la iglesia católica y venía más de ahí, pero para mí era como un reto retar ese deseo, valga la redundancia. Obviamente muchas veces fue imposible, teníamos 16, 17 años, pero pues yo a esa edad yo ya tenía ese tipo de ideas, como para ponerlos en contexto. Pero ya se me olvidó por qué me fui por allá. Todo hace parte en mi diálogo, ¿sí? El silencio, el que se me olviden cosas, todo hace parte de mi comunicación, porque al final parte de lo que yo busco transmitir es corporalidad, es siéntanse. Cuando pongan este video, igual siéntanse, acuérdense de sentirse, acuérdense de mirar, acuérdense de escuchar, acuérdense de poder como ser consciente de un montón de cosas al mismo tiempo. Y al mismo tiempo también volver a ser consciente de solo poner la atención en una. O sea, es como jugar con, es como la respiración y la exhalación, como la exhalación es como la concentración y la inhalación es como, puedo ver todo, puedo ver mucho, puedo sentir todo al mismo tiempo. Pero el enfoque obviamente es necesario y uno va entendiendo en qué momentos la vida le está pidiendo a uno que se enfoque y en qué momento te está diciendo. Ahora, en momento presente, la vida siempre nos va a estar pidiendo estar aquí ahora. Si estoy haciendo esto, estoy haciendo esto. Si estoy hablando, estoy hablando. Aunque pueda hablar de muchas cosas, estoy hablando. Ese fue como parte de lo que vine a hacer aquí en este momento ante el micrófono. Bueno, total que era una niña muy caprichosa. Entonces, a mí la vida como me empezó a romper el ego. Vean, con este novio, mi primer novio era un caballero, o sea, era un gentleman, pero era excesivo, o sea, él hacía lo que yo le dijera. Y si algún día llegas a ver este video, que quién sabe, nunca se sabe, o sea, te amo, te llevo en mi corazón. No hemos vuelto a hablar hace muchos años, pero obviamente es una persona que está en mi corazón, marcó mi vida y está en mí, ¿sí? O sea, parte de lo que soy hoy es gracias al tiempo que compartí con esta persona. Y con él viví que él me daba mucho, me daba un montón, pero yo no estaba lista para contener eso. Y ahora que no suene a que me arrepiento y que entonces volvería, porque no era eso. O sea, la vida no me estaba enseñando a, me arrepentí porque no lo aproveché. No, porque igual no era la persona, pero yo sé que se va a entender. No quiero entrar a especificar mucho porque precisamente lo que les decía ahora es vibración más que todo este dar, esta cosa que hago es como vibrar sin necesidad de entender todo al detalle, sino vayan sintiendo la energía de lo que yo voy hablando, vayan sintiendo que se va moviendo en ustedes. Y si tienen un cuaderno y algo donde ir anotando, si quieren ahí, van cosas que se les detonen, palabras, pensamientos, recuerdos, lo que sea, así salgan desorden. Esas son herramientas de autoconocimiento.
Entonces, este chico me daba de todo, o sea, y era el típico masculino de yo pago todo, o sea, antes yo era como que déjate invitar, en mi casa no estaban muy de acuerdo con que yo a mis 16 17 años quisiera invitar a mi novio, me acuerdo las primeras veces que les dije a mis papás, eso fue como, o sea, era la indignación, porque yo crecí en un modelo típico de papá provee, mamá en la casa. Ahora, mi papá no era del todo tan machista, pero sí, porque él no quería que mi mamá trabajara y sin embargo, mi mamá muchas veces tuvo proyectos pero me tocaba ver que nunca continuaba los proyectos. O sea que muchas partes que yo entiendo de mí hoy en cuanto a los referentes que tuve en mi vida es que vi a mi madre abandonar sus cosas propias. Entonces, eso es lo que a mí me ha tocado trabajar a mí en mi proceso me ha tocado tener eso mío propio, eso que no importa si mañana se va quien sea que esté a mi lado, yo tengo de qué agarrarme. Mi mamá, pues nunca es tarde, todavía está viva, pero y no importa, ya, ella no tiene que hacerlo, que esto es otra cosa, o sea, uno no tiene que decirle a los papás qué hacer, qué no hacer, si ella debió o no, esto yo no lo digo ni lo miro para juzgarla a ella actúa así, es perfecto, pero la forma en la que nuestros padres fueron, obviamente repercute en nosotros, o sea, son nuestro primer modelo, nuestros padres o los cuidadores o los abuelos, los que hayamos tenido cerca cuando fuimos creciendo. Y mi papá tampoco fue nunca como de tener cosas propias, o pues sí, no, o sea, porque sí le conocí ciertas aficiones, pero es que esta es la palabra, o sea, era una afición y quizás para mí, viéndolo desde afuera, no era una pasión, porque yo siento que la pasión es eso que tú haces o esas cosas que tú haces, aunque nadie te pague nada, es donde tu ser se encuentra a sí mismo, aunque últimamente una de las pasiones que sí le veo a mi papá es que le gusta salir a caminar mucho, horas, y me manda fotos de sus paisajes. Entonces, esto, por ejemplo, es una pasión. Así se siente más que una persona esté en una pasión. O sea, es algo que puedo hacer por horas y parece que ni me canso, antes me energizo. Pero mis padres, por lo que fuera, ellos tuvieron que vivir una época como de solo trabajo y solo responsabilidad. Solo trabajo y solo responsabilidad. Entonces yo crecí viendo mucho eso, o sea, yo crecí, casi no vi tiempo para el disfrute, casi no vi tiempo para vacacionar, sí vacacionábamos, pero muy de vez en cuando y a veces vacacionábamos solo mi mamá, mi hermano mayor y yo, mi papá no iba. Entonces, mm, aparte de esos momentos donde quizás habían las tales vacaciones, todo lo demás era la responsabilidad, era responder con el colegio. En aquel entonces, bueno, yo hice varias cosas cuando era niña, yo bailé ballet como 2 o 3 años, estuve en natación, hice pues mis respectivos niveles, incluso hubo un tiempo que iba a empezar a competir, pero no me dio, no me dio el calibre. Jugué tenis como desde los 6 5 años hasta los 12 años. Lo hacía pues como para profesional, pero, había algo que yo he compartido mucho. La voz de mi mente siempre era la más negativa. Y yo desde muy niña ya tenía esta narrativa. ¿Qué de esto le puede servir a alguien que es papá de un niño chiquito? A mi edad, lo que hizo falta, no para arrepentirnos otra vez, es que es como que yo miro mi pasado perfecto, pero es que yo mi pasado lo puedo usar como pedagogía. Entonces yo a mi mamá le digo mucho esto, yo, más si algún día tú llegas a oír lo que yo hablo, por favor no te sientas mal. Pues yo no te quiero culpar a vos, ni te quiero hacer sentir ya mal, porque ya pasamos por ahí. Yo ya duré bastantes años culpando a mis papás y de verdad la emoción metida diciéndoles, ustedes son los peores. O sea, yo la verdad viví muy al fondo el expresar los odio, estoy enojada, pero nada, eso era hacia ellos, o sea, ellos no tenían nada que ver, era mío, era mi desorden interno, era el no entender la vida, era que no hubiera nadie explicándome cosas a tantas preguntas que yo traía. Entonces, ¿qué le sirve a un papá en el presente? Hablarle, o sea, a los hijos hay que hablarles, a los hijos hay que explicarles cosas, no porque son niños no se enteran, al contrario, los niños se enteran de todo, o sea, yo recuerdo tanto ser consciente de todo, yo recuerdo tanto ser consciente de que no estaban siendo felices mis papás o que quizás peleaban mucho, o sea, uno de niño ve todo, uno de niño vive en el presente, entonces uno capta todo, hasta capta de más.
Y la cosa es que, pues a veces uno ve cosas y uno no las entiende. Uno es como que, oh, y todo eso se va registrando. Y a veces la mente interpreta, esto pasó por esto, y entonces es un caos que cuando nos toca organizarlo, grandes, cuando ya crecemos, después de los 18 años. Dejo la ventana para excepciones, pero lo normal es que esto empiece después de los 15 18 años. Dejémoslo ahí. Pero ya les digo, en la vida nada es imposible. Y puede que ya estén pasando o ya hayan pasado, no tengo ni idea de seres que más rápido captan o les toca trabajar esto. Pero digamos que el promedio es de 15 a 18 años, ¿no? Empiezas a chocarte con la vida, empiezas a hacer lo que te enseñaron y empiezas a cosechar los resultados de las creencias que te transmitieron y te das cuenta de que no funciona. Yo me estoy relacionando con mis parejas como aprendí en casa o como aprendí en la TV o como aprendí en las canciones. Espera un momentico, yo cambio la canción. Vamos a ver esta qué tal. Esta. Sí, o sea, uno cuando va creciendo y va teniendo noviecito, noviecita, uno, ¿qué está haciendo? Uno está replicando cosas que vio en los papás, que no vio, porque entonces a veces te vas al extremo, ¿sí? Es más, por extremos hacemos muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente uno se empieza a estrellar y ya les dije, ya les advertí al principio, mi camino es mi camino, yo lo comparto públicamente, pero yo sí quise morir a tantas cosas, o sea, y yo siento que todavía estoy muriendo a tantas cosas. Y es como que la mitad de lo que aprendí en mi vida era falso, o sea, no era real. Y yo no puedo culpar a nadie, no es la culpa de nadie, es parte del modelo pedagógico de este planeta. Parte del modelo pedagógico de este planeta es al principio uno tener un desorden de información en uno. Y a partir de ese desorden de información, a partir de que eso está en la mente, entonces vives la vida, porque tú tomas decisiones es de lo que hay en tu mente. Hay un tomador de decisiones en tu mente. Ahora se las voy a poner muy básico. El tomador de decisiones solo funciona desde dos ramas, miedo o amor. Ya está. Entonces uno mira la primera etapa de su vida y uno dice, viví con miedo. Y todas mis decisiones han sido desde el miedo. Y les voy a mostrar el miedo cómo se maquilla de bonito. El miedo es los celos. Llamamos al amor, a los celos amor. No, güey. Eso no es amor. Eso es miedo. Tengo miedo de perderte. Tengo miedo de que te vayas y me quede yo sola. Eso es miedo. El controlar, manipular, querer saber a toda hora qué está haciendo el otro. Y todo esto lo he vivido yo, ojo, rehabilitada de eso. O sea, yo me estaba acordando de que yo era la más stalker, pero stalker profesional. Yo sabía hackear messengers, yo sabía hackear correos electrónicos. Yo de niña vivía mucha oscuridad interna, muy chiquita. Y como les digo, si alguien me ve en esa línea de tiempo y me dice, ¿qué le dirías a esa niña o qué le estaba pasando a esa niña en ese momento? Y yo no voy a culpar a mis papás, pero yo vivía muchas cosas sola. Y además, ¿qué pasa? Si mis papás no pudieron darme esas compañías a mí, ellos no las recibieron, por eso no me la dieron. Ahora, eso no justifica que un papá no se trabaje, pues de cierta manera, por ejemplo, es lo que estoy haciendo yo. Pero que por qué esta generación es la que se empezó a trabajar y no la anterior, porque así era, así estaba el sistema desarrollado, me correspondió a mí. No me puedo quedar diciendo, ¿y mi mamá por qué no se trabajó? Si se hubiera trabajado ella, no me estaría trabajando yo. Mentira. El trabajo interno, así tú hayas nacido con papás muy conscientes, siempre te va a tocar hacerlo. Quizás sí sea más fácil el que te eduquen con más flexibilidad, te educan con más amor, con más respeto, o sea, te dan como unas bases. Pero trabajo de ego, nadie se escapa en este planeta. O sea, mientras estés en este planeta, nadie se escapa de trabajar el ego. ¿Y qué es el ego? Para que sea simple de entender. Un sistema de pensamiento, es decir, una manera de pensar, una manera de ver la vida que está fundamentada en el miedo. Y yo estoy siendo muy simple, miedo. Entonces, ¿qué es lo que el humano vive al principio? Sufrimiento, caos, y todo el caos que vive es porque su mente está llena de miedo. Hasta que el humano no llega a cierto nivel de conciencia, o sea, hasta que
Eso es lo que se dice, más a mí me resuena. Como la conciencia no ha vivido solo en esta vida humana, sino en muchas, es la suma de haber vivido tantas vidas humanas lo que va desarrollando la conciencia. Y esa conciencia solo se llena de sabiduría. La sabiduría que se recogió en cada vida se va acumulando. Entonces, en este humano presente está todo el porcentaje de sabiduría que tú has recogido en cada vida humana. A medida que esa sabiduría va siendo más grande, en la vida humana presente, entonces empiezas a hacerte más consciente más rápido de que sufrir no tiene sentido. Y entonces el sufrimiento es útil hasta que ya deja de ser útil, hasta que te das cuenta de que no tiene sentido. ¿Y cuál es la base del sufrimiento humano? Querer, querer que las cosas sean distintas de lo que son. Esa es la base del sufrimiento humano, el momento presente. Quiero vivir en otra parte, quiero tener pareja, no quiero ya tener pareja, quisiera estar sola, quizás tienes pareja y ahora estás sintiendo que quieres estar sola. Quiero irme de casa de mis papás, quiero tener otro cuerpo, quiero tener otro pelo, quiero tener haber nacido en otro país, quiero tener hijos, no quisiera tener, o sea, quiero, todo tiene que ver con el quiero. Entonces, la mitad de mi vida se fue sufriendo porque nada era como yo quería. O sea, yo puedo decir que apenas a mis 31 años, aunque si bien desde afuera parezca que yo no estoy haciendo muchas cosas con mi vida, porque yo no tengo nada de posesiones, nada. Pues los objetos que están en mi habitación, sí, pero yo no tengo carro, yo no tengo casa. Y pregúntenme si siento que me haga falta o que si es que yo pienso que quiero. No, 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 no son mis pensamientos. Mi pensamiento actual hoy está por primera vez tan arraigado en el presente para poder llegar a entender hacia dónde es mi camino, que ahora eso no está en mis planes. Porque es que la vida, a medida que me rendí, cuando ya un día yo me cansé de sufrir, de meterme en relaciones solo por no estar sola conmigo, ahí fue cuando me di cuenta de que yo tenía que hacer una tarea que tenía pendiente y era saber estar bien conmigo. Y yo sabía que eso me iba a tomar años porque la vida me empezó a invitar a esta clase desde muy chiquita, pero yo no entraba a clase, pero no me ha invitado una sola vez, muchas. Y desde muy niña, y lo puedo recordar, o sea, puedo ver toda la película de mi vida y yo, claro, yo me enfermaba tanto y me tocaba pasar pues un poquito sola mientras estaba enferma. Y eso era lo peor para mí, o sea, era horrible. Y pues en general para los humanos, aprender a estar solos es de las clases más complejas. Sí, o sea, es un proceso que no se puede romantizar. Pero ajá, en la que hay. Entonces, en esta relación de pareja que les estaba contando, fue tanto el sufrimiento y tanto el fondo, porque uy, me acuerdo rogarle, o sea, recuerdo escenas de yo rogarle, yo no me dejes, no me dejes, y de que yo le terminaba y después yo le decía mentiras, me arrepentí, y hasta que, gracias, y él no lo sabe, las últimas firmezas que él tuvo conmigo fueron su regalo y fueron como ya no más, porque yo mi modus operandi era la pataleta, entonces yo hacía show y todo a terminar y tal cosa, y por qué hiciste esto, y obviamente viví infidelidades, incluso yo siento que él se fue creyendo que yo le fui infiel a él, pero yo nunca le fui infiel a él. Y viví una experiencia que fue de las últimas, precisamente, cuando ya me empecé a replantear qué yo hacía ahí, y fue precisamente en un viaje a California. Yo creo que fue como un año antes de entender y de madurar que yo me tenía que ir de esa relación. Era muy claro que yo me tenía que ir desde el principio. Las señales rojas estaban desde el principio. Pero es normal no captar las señales rojas, las banderas rojas al principio. Cuando uno tiene tan normalizado en su sistema nervioso tener relaciones de tensión, para mí era normal vivir tensionada. Yo no sabía que era la paz en mi sistema nervioso, en mi cuerpo. No me había dado yo nunca esa paz, porque yo viví escenas en mi casa de que yo me levantaba por la mañana y mi mamá estaba de mal genio. Entonces ya hubo un momento donde ya no era solo mi mamá de mal genio, yo me empecé a meter ahí, yo viví eso y yo me volví igual a ella. Y todo lo que le juzgué alguna vez, yo un día lo empecé a hacer.
Entonces, ya no era solo ella de mal genio, ya era yo y nos agarrábamos y eso era la pelea todo el tiempo. Entonces, yo me acuerdo que yo lloraba por eso, o sea, yo decía, ¿qué es esta relación tan mala que tengo con mi mamá? Y que si tengo que ser simple, es la comunicación, o sea, qué falta de comunicación. No sabíamos comunicarnos, no sabíamos decirnos las cosas. Ella no sabía entender que había un mundo interno, el de ella, y que ella también tenía que mirar ese mundo interno y ponerlo en orden. Y así puedo entender que mi hija también está viviendo un montón de cosas, pero no era lo que pasaba. Entonces, yo me di cuenta que en esa relación yo estaba con mi mamá. O sea, ese novio era mi mamá. Y él me trataba como me trataba mi mamá. Entonces, a veces me subía al cielo, pero después, obviamente, me bajaba. Y claro, a esto le dicen que el narcisista, que no sé qué, pues que todas las personas somos narcisistas. O sea, yo también, por si eres nuevo por aquí, estudié 7 semestres de psicología y a mí me encanta irme más allá de lo técnico. O sea, a mí se me quedan chiquitas las cosas técnicas del mundo hasta ahorita. Entonces, a mí la psicología tan técnica, tan conceptual, tan mental, tan etiquetadora, tan no, llega un punto donde no. Sí, corresponde para ciertas personas y para quienes siga correspondiendo, pero yo tengo que encarnar lo nuevo. Entonces, parte de lo nuevo es vayan más allá de las etiquetas, o sea, no, porque es que ahí se queda uno en victimismo. Y entonces, cuando hay un narcisista, hay del otro lado un narcisista también, pero opera de otra manera, porque al final tú también quisieras cosas del otro, pero no te las está dando como tú quieres. Entonces, yo mencioné ahorita el quiero es del ego. Siempre hay narcisismo en nosotros, porque a la larga estamos queriendo que las cosas sean como queremos. Y narcisismo es que a la primera señal roja, bandera roja, tú no te vayas. La vida te está haciendo muy clara y no es, pero no, yo quiero que aquí sea y yo quiero que él sea. Entonces eso es narcisismo también, es narcisismo, estoy poniendo mi atención en mí, en lo que yo quiero. Si estuviéramos más conectados a algo más profundo, que obviamente empieza a pasar, pero permítaseme usar la expresión, si estuviéramos más conectados a no sé qué, entonces una primera señal, me voy. Y el otro no tiene la culpa, y el otro no es malo, pero me voy, porque es clara la señal. Y esa relación simplemente me hizo empezar a sumergirme en mí, me hizo darme cuenta de que yo no me conocía, me hizo darme cuenta de que yo había abandonado toda mi vida, mis hobbies, mis proyectos, mis cosas. Estando en esa relación fue que yo dejé la universidad. Me acuerdo que mis papás me decían mucho como que tú dejaste la universidad por ese muchacho. Y puede que influyó, pero era algo que ya venía dentro de mí. O sea, yo me demoré antes mucho para decir que me quería salir, pero yo me quería salir hacía mucho y me salí en 7.º semestre. Me quedaban 3. Séptimo, sexto, no me acuerdo muy bien, pero me quedaba como 3 o 4 semestres. Yo he tocado mucho fondo y me lo permití y lo sabía. O sea, no pregunten por qué, pero yo sabía que estaba metiéndome en un túnel muy negro, pero también al mismo tiempo había una voz que me decía como que, bueno, si entras ahí, tú vas a volver. Y fue como la sensación de ir al infierno para después venir y contarlo. Que muchos humanos viven esta historia, esto es arquetípico, esto es como un viaje del héroe, irse a perder en una relación para después darse cuenta de la verdad. Entonces, bueno, empecé todo ese trabajo conmigo por allá en el 2019, salgo de esa relación y ahí estoy sola, sin nadie, o sea, nada de sexo con nadie, solo dedicada a mí, a mis hobbies, conociéndome como desde el 2019 hasta el 2022, ¿vale? Pasaron casi 4 años. Y ahí llega un hombre, como una prueba. ¿Y saben quién era ese hombre? Mi papá. O sea, era un hombre, un chico, pero yo les dije ahora que ese otro novio con el que yo estaba era mi mamá. O sea, la manera en la que me trataba, la manera en la que me hablaba, muchos rasgos de su personalidad, la manera como se comportaba en sociedad, era mi mamá. Para mi inconsciente era mi mamá. Porque es que esto no lo dije ahora, pero
Nosotros nos estamos relacionando con nuestro inconsciente todo el tiempo hasta que nos hagamos conscientes. A nosotros no nos atraen las personas porque sí, a nosotros nos atrae en un primer momento lo conocido, lo que ya conocemos. Y yo estoy tratando de hablar muy simple, ¿sí? Em, y este hombre era mi papá. Y con este hombre estuve 9 meses. Me demoré 9 meses en salir de ahí, aún sabiendo desde el primer día lo que yo estaba haciendo. Yo me estaba, perdónenme, me estiro. Ah, yo me estaba saliendo de mí misma muy consciente. Fue un diciembre del 2022. Sí, en el 2023 creo que terminamos. Creo que así fue. Yo no sé si fue del 2021 al 2022, chicos. Sí, fue del 2021 al 2022. Entonces no pasaron casi 4 años, sino 3. Es que yo a veces pongo atención a lo de los ciclos. Pues no es que me empelicule, pero yo estuve como 3 años con este primer novio que les cuento. No, el primer novio, casi 5 años. El que les dije que era todo un caballero. Luego, el otro novio, yo les digo a veces por sus signos astrológicos. Entonces, Leo fue mi primer novio. Acuario fue el segundo. En medio de esos yo conocí hombres, pero pues luego echamos cuento de algunos otros X, sino que es que hay unos que te marcan mucho más. Aunque hubo unos X antes de mi primer, no, después de mi primer novio hubo unos X que me marcaron bastante y antes de mi primer novio hubo tragas imaginarias, calvarios que yo me inventé. Es una cosa muy loca, o sea, de verdad a mí me parece muy loca la mente. O sea, a mí la mente me parece una cosa muy bizarra. Y si uno no sabe entender la mente, la imaginación, amigos, por eso es que vivimos locos los humanos, imaginando un montón de cosas que no son, no, no sabemos usar la imaginación, no sabemos direccionar la mente. Bueno, entonces estábamos diciendo Leo, Acuario, y el que llegó, el último fue un geminiano, como mi papá, incluso, era Géminis. Era muy parecido, o sea, formas de comportarse, pero entonces, ¿qué pasa? Era como mi papá en su versión de esa edad, que en ese entonces este chico iba como para los 40 y yo tenía como 28, algo así. Representó muchas cosas porque antes de él me daba miedo meterme con hombres muy mayores, pero luego llegó un momento donde yo sentí que yo tenía que romper eso, o sea, como que yo tenía que abrirme a la posibilidad. Y parte de la experiencia esta fue como eso, como, a ver, no podremos generalizar. Yo podría encontrarme hoy un hombre que me lleve 15 años y poder como encajar perfecto, porque por lo general las mujeres maduramos más rápido que los hombres, por lo general, en general, ¿vale? No voy a generalizar, pero en general se acepta lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, yo hoy podría salir con un hombre de 45 años y estoy segura que si ese hombre ha madurado, nos encajamos perfecto. Pero si yo salgo con un hombre de 30, que también, lo que digo, puede que esté bien maduro. Yo tengo un par de amigos de 20 punta, 24, 26 y son muy maduros, pero, y sin embargo, yo no sé si entraría ahí, nunca digo nunca, dejaría que la vida me sorprenda, que se muestre el plan, más sin embargo, pues preferiría un hombre mayor, porque en parte valoro mucho la sabiduría. Ahora, eso lo dice esta versión mía de hoy. La chica de hace unos años no entendía esto. Por lo tanto, este fue uno de los aprendizajes que me dejó ese hombre. Sin embargo, él era más niño. O sea, con él me di cuenta de cómo estaba mi energía masculina. Yo miro mucho la vida así. O sea, él estaba haciendo un espejo de que yo todavía no había entrado suficiente a mi energía masculina, o sea, a mi estructura, a mi disciplina, a mi orden, a mi compromiso, a mi dirección. Entonces, como que ver ese extremo de este chico, porque este chico también tenía temas con sustancias y yo también las he tenido. Entonces, me veía fuertemente porque era como que era una amplificación de mi sombra y de lo que yo estaba trabajando. Entonces, amplificación de mi sombra, me gusta decir, chicos y chicas, que sombra no solo es defecto o lo negativo. La sombra puede ser dones, talentos, cualidades. Y digo sombra porque es lo que está ahí, así, que no lo ve nadie. Está buena esta luz, ¿no? A ver, yo veo con esta sola y con esta. Ay, pero esta ya quedó súper prendida. Esperen, yo le bajo. Ya.
Entonces, sí, yo, es que, o sea, por eso les digo, mi discurso va de no culpar a nadie. No los puedo, a nadie puedo culpar. Yo no me daba culpar a nadie. Yo me miro yo y yo me entiendo yo y yo logro ver por qué llegué ahí y por qué me quedé ahí. El trabajo es conmigo, no es con nadie más. El trabajo es conmigo, como a. Y bueno, ya después de eso, en el año 2022 terminamos, porque fue del 21 al 22, y ahí yo digo, no, tienes que clavarte de cabeza más en tus proyectos y en lo que estás haciendo. Entonces podría decirse que el compromiso que yo tengo ahorita con lo que me ven algunos hacer en redes sociales, en mis estados de WhatsApp, es un compromiso que empezó como en un septiembre, octubre del 2022, al 23, al 24, al 25. Han pasado 3 años apenas, parece muy poco tiempo, de estar comprometida conmigo, mi vida, mis gustos, mis pasiones, mis obsesiones, mi todo. O sea, enamorándome de mí, sanándome, lamiéndome las heridas, terminando de amar a cada persona que pasó por mi vida y que me ayudó a verme, a madurar. Y 3 años no es nada, no es nada. A veces lo miro y yo digo, parece que ha pasado mucho, pero al mismo tiempo no. Entonces, es muy loco. Después de este último chico, de este Géminis, solo pasó un hombre por mi vida y fue como un amor de verano. Estuvimos como 8 días compartiendo y ya. Y eso fue hace más de un año y medio más o menos. Y ya desde ahí otra, o sea, sucedieron esos 8 días que igual fue muy bonito, muy tranquilo, pero igual eso me, o sea, fue como, fue una confirmación de cómo se puede sentir el amor. Y más bien fue como, ahí sí fue la vida como diciendo, mira, el amor se puede sentir así, pero pues él no es la persona con la que por ahora vas a estar. Por ahora a mí me ha tocado aprender a amar mucho estar conmigo. Y eso ha implicado sentir el vacío, o sea, no se puede huir del vacío. Y en medio de todas estas historias, me he metido a verle el Instagram a lo que fue mi segunda pareja, porque fue la que más me marcó y fue la que más tiempo me tomó entender el dolor que yo misma me causé. Me tomó 9 años poder decir que ya superé eso. Y yo sé que este no es el caso de todo el mundo, pero yo no pude salir a correr a conseguir pareja ahí mismo como quizás lo hizo esta persona. Y entonces muchas veces desde el ego pensamos, yo estoy mal, él está bien, él está reconstruyendo su vida. No, en verdad, yo no le deseo que la esté pasando mal, pero yo sí sé que si uno no trabaja ciertas cosas en uno, sino que es que uno va de pareja en pareja sin trabajarse uno, esos son ilusiones. O sea, uno simplemente se está distrayendo de estar con uno, verdaderamente. O sea, de entrar al uno a niveles muy profundos. Entonces, wow, mis procesos de sanación han sido lentos y precisamente por esa razón también he sido muy precavida de con quién dejar entrar a mi vida. Estoy abriendo el portal, pero lo abro con mucha selectividad porque abrazo la parte sensible en mí, la parte que antes la tocaba todo tan fácil, la que sufría tanto por todo, la que no entendía qué era este mundo. Sociología de la evolución específicamente de Gerardo Schmedlin, lo recomiendo para entender en serio qué es este planeta Tierra, para entender la evolución, para entender que esto es como un colegio, para entender que aquí vinimos a aprender en serio a hacer cosas que no es lo que la sociedad nos enseña ni los medios de comunicación, que es aprender a ser felices por nosotros mismos. Cuando a la gente le dicen, tiene que buscar a alguien que lo haga feliz. O sea, por favor, ¿qué nos pasa? O sea, eso es una carga. Nadie tiene la responsabilidad de hacernos felices. Eso es nuestra responsabilidad. Que podemos compartir nuestras felicidades y exponenciarlas, expandirlas. Claro, esa es la idea. Pero sacarse de la cabeza de ponerle ese peso al otro de tú me tienes que hacer feliz.
Y hay donde tú no me hagas feliz, o sea, es muy fuerte. Entonces, por eso hay un término que lo acogió Carl Gustav Jung o lo dejó escrito él, pero eso es un proceso que siempre ha existido en la fase humana y es individualizarse o individuarse. Se puede llegar a diferenciar, pero es ir al individuo un tiempo, entender el particular, el uno en relación a ese todo, y eso solo lo puedes hacer tú contigo. Nada más hoy en una conversación, ay, tengo el celular acá, no puedo mirar. Pero bueno, era más o menos como queriendo decir, vamos a ver si lo puedo ver por acá, espérense. Ay, yo creo que no me abre el WhatsApp tampoco. No me acuerdo muy bien, pero el caso es que vean, hay cosas de cierta parte de la vida en adelante que solo las puedes hacer tú. Así como nadie puede hacer ejercicio por ti, nadie puede comer por ti, nadie puede dormir por ti, el trabajo interno, nadie lo puede hacer por ti. Por eso estamos en tiempos donde ya ni siquiera es necesario ir a la India, ni ir a tener un gurú, no, todo está en internet, todo está en internet. Todo lo que necesitamos básico para trabajarnos está en internet y gratis, y gratis, o sea, ya listo, están los cursos, están cosas que tú pagas como por compromiso, como por, si tienes la manera de hacerlo, pues porque, ajá, pero yo he sido alguien que el dinero no me ha limitado. Y gran parte de lo que yo he aprendido sobre mí misma, ayudándome con la vida de otros y la información, ha sido gratis. Obviamente, eventualmente sí he empezado a pagar cosas, pero no voy a decir que yo soy la que más pague cosas porque es que yo valoro mucho incluso lo que es gratuito. Yo sé que se nos dice, y en parte quizás en algún momento de mi vida fue así, pero nos dicen que los humanos no valoran lo que es gratis. Sí, yo lo creo, pero yo creo que hasta cierto punto de conciencia. Yo siento que después de cierto punto de conciencia, precisamente el hecho de que algo sea gratis no le quita mérito ni valor, pero tienes que hacer un movimiento de conciencia. Antes de llegar a cierto punto, el humano cuando está en modo supervivencia sí necesita que las cosas le cuesten y le valgan mucho para valorarlas. Pero ya después un día te das cuenta de que yo no necesito que algo me cueste sudor y lágrimas para saber que es valioso, para saber que es aportante, para saber que puedo usarlo y sacarle jugo. Entonces yo he sido autodidacta, autoestudiante, comprometida con mi proceso, toda una nerda de mí misma. Yo necesito entender por qué sufro tanto, necesito entender de dónde vienen estos deseos y esto da para más, o sea, y a medida que yo me atreva como a seguir hablando de esto, pues va a seguir saliendo información y cosas, pero creo que esto es un pequeño abrochazo de partes importantes de mi vida, de además cómo todo esto me ha llevado a replantearme en serio qué son las relaciones y para qué son las relaciones y desde dónde se deberían hacer las relaciones o desde dónde se podrían hacer las relaciones humanas y cómo sí o sí igual el fundamento para empezar a tener buenas relaciones es el amor propio. O sea, antes del amor propio, las relaciones que tenemos son egoicas, son de supervivencia, son instintivas y todo está bien. Pero ya cuando uno se empieza a saturar de esas dinámicas, la condición siempre es pasar tiempo a solas y el tiempo que la vida lo dictamine, el tiempo que la vida lo dictamine, para todos no es igual. Por eso no nos podemos comparar en ese sentido, que obviamente yo he caído en eso, como parece que me ha tomado bastante tiempo estar sola, pues es lo que hay. Y en vez de quedarme pensando, ¿por qué no sigo aprovechando? Bueno, sigamos aprovechando. Yo estoy aprovechando hoy, puedo decir, a niveles que jamás hubiera imaginado. Así que ya fue suficiente por hoy, ya lo sentí. Acá voy a decir una frase que anoté hoy en la tarde. El problema siempre es el espacio entre una cosa y otra, que lo quería relacionar con el quiero. O sea, el problema es que yo estoy hoy acá y yo quiero estar acá. Entonces, habitar este espacio es el problema, porque a la larga yo no les estoy diciendo que no vamos a lograr cosas en este mundo. Es parte del juego de este mundo lograr cositas. Pero no es lo mismo lograr cositas desde el ser que desde el ego. No es lo mismo. Entonces, cuando uno empieza a ver las cosechas de crear con el ego, pues siempre va a ser sufrimiento, angustia, miedo, desesperación, falta de confianza, o sea, nunca es pacífico.
Cuando es desde el amor se empieza a sentir muy distinto. Cuando es desde el amor no significa que no van a salir tus partes oscuras, pero ya por eso estás en un lugar seguro, puedes hablar de esa configuración de tu mente, de tus celos, de todo lo que viviste, de todo lo que aceptaste, de todo tu lado vulnerable, ¿no? De todo lo que has vivido hasta ahora. Entonces, puede que eso no sea tan pacífico o lo que a veces se te active dentro de ti no sea tan pacífico, pero sí o sí la relación te da el espacio y te da el permiso para que tú puedas sacar ese lado vulnerable. Em, entonces, sí, si hacemos las cosas desde el ser, vamos a aprender a disfrutar el proceso. Entonces, el problema siempre es el espacio entre una cosa y otra, entonces ya ese espacio no va a ser un problema. Que yo ya sé que si sigo haciendo esto o aquello, igual voy a llegar, solamente que me voy a despreocupar de hacia dónde voy, me voy a gozar de verdad el camino. Esa sería como la invitación. Bueno, espero que de algo te haya servido este bla, bla, bla mío. Nos vemos a la próxima. Yo estoy volviendo a agarrar confianza. Hace rato que no estoy como con el flow y lo noto, pero ya volveremos a coger el perrenque. Te quiero mucho que estás ahí del otro lado de la pantalla, por ser tú, por estar tú contigo, por darte esto tú para ti. Esto es una parte de ti a través de mí, hablándote. Entonces eres tú hacia mí, que yo sea un símbolo del recuerdo del que el camino es hacia mí, hacia ti. Hacia mí es como tiernito, aunque tiene un origen de dos palabras con, pues que se juntan. Luego les echo el cuento. Hace rato les digo que les echo el cuento, pero es que no ha llegado el momento. Así que nada, nos vemos a la próxima.